Buen día chicos, el día de hoy vamos a realizar ejercicios básicos con circuitos lógicos combinacionales. El problema nos pide desarrollar la tabla de verdad y circuito lógico para las siguientes funciones. Nuestra primera función es y igual a b negado más a negado b. Esta función nosotros la vamos a pasar a una tabla de verdad para ver su funcionamiento y también vamos a generar un circuito lógico con las compuertas necesarias. Entonces lo primero que vamos a hacer es generar nuestra tabla de verdad. Para generar nuestra tabla de verdad lo primero que vamos a hacer es ver cuántas variables tiene nuestro problema, nuestro ejercicio, y con respecto a eso vamos a ver cómo funciona nuestra salida. En este caso tenemos dos variables, las variables a y b. Entonces, recordando un poco, teníamos que 2 elevado a la n nos indicaba el número de combinaciones posibles que yo puedo hacer con un determinado número de variables. En este caso n es el número de variables y tendría 2 a y b. Por tanto tendría 2 elevado al cuadrado, esto es igual a 4, y este sería el número de combinaciones posibles que yo tengo en mi tabla de verdad, 4 combinaciones posibles. Mis combinaciones van a ser las siguientes: 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Estas son las 4 combinaciones correspondientes a una tabla de verdad de dos variables. En este caso, si vemos el número decimal equivalente del 0, 0 es el número 0, luego tenemos el número 1, el 2 y el 3, pero en binario. Ahora, normalmente vamos a tener nuestras combinaciones de entrada y nuestra salida y, en la cual vamos a representar el funcionamiento de acuerdo a las entradas que tengo, y esto lo vamos a colocar aquí. Aquí voy a tener un grupo de unos y ceros que van a depender de las entradas que yo tenga en mi circuito. Pero esta es una tabla de verdad que generalmente la tenemos como dato. Ahora, para poder desarrollarla paso a paso, vamos a tener una tabla de verdad que la podemos decir tabla de verdad desarrollada o extendida. Esta sería nuestra tabla de verdad desarrollada. En esta tabla de verdad nosotros debemos ver qué sucede en cada paso en nuestra función. Por ejemplo, aquí tenemos varias etapas de la función. Podemos observar que tenemos un término que nos dice aquí AB negado, el otro término es A negado B, y también tenemos una suma entre estos dos términos. Aquí podemos notar que tenemos varias operaciones. Para multiplicar A por B tenemos una operación AND entre A y B negado. Entre A negado B también tenemos una operación AND. Tenemos la operación OR para la suma y también tenemos la operación NOT para la negación de las variables A y B. Entonces todo eso lo vamos a colocar en esta tabla de verdad. Para manejar un orden, lo que voy a hacer primero es sacar las negaciones de nuestras variables originales, es decir, voy a colocar la tabla de verdad de A negado y B negado. Una vez que tenga la tabla de verdad de estas dos variables negadas, voy a realizar el primer término, que es A por B negado. Entonces voy a colocar aquí A por B negado, y luego voy a realizar el otro término, que sería A negado por B. Listo, ahora voy a completar mi tabla de verdad. Mi primer término, que es A negado, obviamente va a ser la negación de A. Entonces simplemente lo que voy a tener en esta tabla va a ser los términos inversos, negados u opuestos de mi columna A. Entonces, si A en el primer caso es 0, la salida de A negado va a ser 1. El otro también es 0, salida 1. Entrada A es 1, salida en A negado será 0, 1, 0. Ahí he completado la tabla de A negado. Podemos ver que toda la columna de A negado es opuesta a la de A. En el término de B negado voy a tener igual, voy a negar todo lo que tenga que ver con B. Entonces voy a negar B aquí en la columna de B negado. Entra 0, sale 1, entra 1, sale 0, entra 0, sale 1, entra 1, sale 0. Estos van a ser los términos negados de mis variables tanto A y como B, y son los que necesito para realizar los términos de acá. Ahora, para formar mi primer término, que es A por B negado, voy a multiplicar estas variables de aquí. Sería mi variable A multiplicada por B negado, y tendría aquí la respuesta. Lo que voy a hacer es multiplicar uno a uno los términos. En este caso, en la primera tengo A es 0 y B es 1. Y voy a multiplicar, es decir, aplicar la operación AND. 0, operación AND 1 es 0. Cualquier cosa multiplicada por 0 es 0. En la siguiente tengo A es 0 y B negado es 0, entonces la salida va a ser 0.
Luego tengo A en 1 y B negado está en 1, entonces la salida sería 1. Finalmente tengo 1 y 0, la salida sería 0. Hasta aquí ya tendría el primer término. Voy a conseguir el segundo término, que es A negado por B. Entonces voy a tomar A negado y lo voy a multiplicar con B y voy a tener mi respuesta acá. El término A negado multiplicado por B. Entonces, al realizar igual una multiplicación término a término, voy a tener el siguiente resultado. B es 0 y A es 1. Entonces 0 por 1 será 0. 1 por 1 es 1. 0 por 0 es 0. Y 1 por 0 va a ser 0. Y listo, aquí ya he tenido los dos términos necesarios para mi función. Lo único que me resta es aplicar la operación de suma, es decir, esta de aquí, la operación OR, que me va a sumar los dos términos, AB negado más A negado B. Y esta sería mi respuesta Y. Entonces voy a sumar las dos columnas y el resultado de la suma de estas dos columnas, es decir, la operación OR entre estas dos columnas, me va a dar mi salida Y. Entonces 0 y 0 es 0. Ya sabemos que en la suma, si es que cualquier término de la suma es 1 o cualquier término de la operación OR es 1, la salida va a ser 1. Entonces 0 y 1, la salida va a ser 1. 1 y 0 es 1. Y 0 y 0, la salida va a ser 0. Y esta va a ser la tabla de verdad de nuestra función Y, que es igual a AB negado más A negado B. Como podemos observar, esta es la salida de nuestro circuito y es una tabla de verdad desarrollada. Tenemos dos entradas A y B y a estas dos entradas le corresponde esta salida Y. Por tanto, habremos concluido nuestra tabla de verdad. Una vez que tenemos nuestra tabla de verdad, podemos realizar también nuestro circuito lógico. Podemos hacer cualquiera, o la tabla de verdad o el circuito lógico primero, no importa el orden. Ahora, para realizar el circuito lógico tengo que ver qué operaciones necesito. Ya vi que necesito operaciones de negación. En negación voy a tener compuertas NOT. Para las operaciones de suma son las compuertas OR y para las multiplicaciones tengo las compuertas AND. Si es que observo mi función, voy a tener dos operaciones NOT, voy a contar con dos operaciones AND y una operación OR, es decir, que necesito una compuerta OR, dos AND y dos compuertas NOT. Entonces, para desarrollar mi circuito, básicamente voy a realizar las mismas operaciones o el mismo procedimiento que hice al formar mi tabla de verdad. Lo primero que tenía son mis variables A y B, entonces voy a colocar por aquí mis variables A y B. Y estas variables, lo primero que hago es obtener la negación, entonces voy a decir que acá tengo mi variable A, ingresa a la compuerta NOT y a la salida voy a tener A negado. Lo mismo voy a hacer para B, ingresa mi variable B por una compuerta NOT y a la salida voy a tener B negado. Ahora, lo siguiente que hice es obtener el término A por B negado, entonces voy a realizar una multiplicación de A por B negado. Bastaría con conectar este punto donde ingresa la variable A y enviarlo a una compuerta AND que va a multiplicar. El otro término que tiene que multiplicar es el B negado, entonces aquí multiplicaría mi variable A por B negado en esta AND de aquí, entonces a mi salida voy a tener A, B negado. El otro término es la multiplicación de A negado por mi variable B. Lo que tengo que hacer es tomar mi variable B, que está aquí a la entrada de la compuerta NOT, y la llevo hacia una compuerta AND. Ese sería el término B, y lo multiplico por la salida de esta NOT que tiene A negado, entonces a mi salida voy a tener el término A negado por B. Ahora, ya tengo los dos términos. Lo que me falta es únicamente sumar estos dos términos y voy a tener mi salida Y. Entonces simplemente voy a conectar las salidas de esas dos compuertas AND hacia una compuerta OR. Basta con conectar la salida de A negado B y la salida AB negado hacia las entradas de una compuerta OR, la cual va a sumar y voy a tener aquí mi resultado o mi función Y, que es igual a B negado más A negado B, y esto sería todo. Si es que yo conecto esta salida a un circuito, bastaría con colocar aquí un diodo LED y
demostrar o comprobar el funcionamiento de mi circuito variando las entradas A y B con interruptores a fin de comprobar mi tabla de verdad. Esto lo haremos en un siguiente ejercicio ya con el simulador de Proteus, donde realizaremos un circuito y probaremos su funcionamiento. Eso sería todo en este primer ejercicio. Muchas gracias por su atención.